¿Qué es la ejecución forzada de las obligaciones? La ejecución forzada de las obligaciones es uno de los principales efectos que tienen las obligaciones. De hecho, esta se da cuando el deudor no cumple voluntariamente con la obligación. Y es aquí, entonces, cuando el acreedor, en atención a las facultades que el ordenamiento le concede, decide constreñir al deudor en la ejecución de la prestación ante el juez competente. Como el acreedor no puede realizar o hacerse justicia por su propia mano, la ley autoriza a emplear los medios legales a fin de que el deudor le procure aquello a lo que se está obligado. En el procedimiento es importante destacar que este va a depender de las exigencias de la defensa y del derecho de impugnación. Se debe seguir con ciertas formalidades constitucionales, ya que establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, respetando siempre los derechos de los interesados. Asimismo, las cuestiones complejas y difíciles merecen una amplia investigación tan extensa como la sea posible, con la finalidad de dictar una solución justa y equilibrada para ambas partes. Un dato importante es qué mecanismos intervienen para que se lleve a cabo la ejecución forzada. Bien, es evidente que la principal fuente para establecer tal situación es el título de ejecución, en el cual se detalla quién es el deudor o ejecutado y quién es el acreedor o ejecutante. ¿Cuándo ocurre este tipo de ejecución? Este tipo de ejecución ocurre cuando el acreedor, víctima del incumplimiento, solicita la intervención del órgano jurisdiccional para que éste coaccione al deudor a fin de obtener por la fuerza la ejecución de la prestación a su cargo que ha dejado de cumplir. Claro está que tales poderes del acreedor no son absolutos y tienen cortapisas, que éstas varían según la naturaleza de la prestación debida. A continuación, vamos a hablar de ellas. En la obligación de dar. En esta obligación, el acreedor puede lograr que se le entregue la cosa debidamente mediante la fuerza pública u obtener satisfacción del crédito realizando bienes del deudor para pagarse con el producto. Solo se puede ejecutar forzadamente cuando se cumplen 3 requisitos. Sí, señores, 3 requisitos en relación con la cosa debida. Esos requisitos son los siguientes: debe existir, debe estar en el patrimonio del deudor y el deudor debe tener posesión de la cosa. Esto se estipula en el artículo 981. Cuando lo que debe entregarse sea una cosa determinada, el acreedor, independientemente del derecho que se le otorga, el artículo 986, puede compeler al deudor a que realice la entrega. Si la cosa fuere indeterminada o genérica, podrá pedir que se cumpla la obligación a expensas del deudor. Un ejemplo en la obligación de dar sería el siguiente. Josué hizo una compraventa de un automóvil a María y él posee los recibos de pago, pero María se resiste y no quiere entregar el auto. Josué puede ejercer una ejecución forzada en contra de María. ¿Por qué? Porque él tiene las pruebas que cumplió con el pago correspondiente. En las obligaciones de hacer. En las obligaciones de hacer, el acreedor no puede ejercer violencia contra la persona del deudor. Se trata de una derivación necesaria de la dignidad humana que, entiéndase bien, se rige en todas las obligaciones de hacer, que sean o no sean intuito personal. No se puede ejercer violencia personal ni sobre un artista ni sobre un pintor de paredes. El acreedor es autorizado por la ley y a su elección para solicitar que se apremie al deudor a ejecutar el hecho convenido, se le autorice para hacerlo ejecutar a expensas del deudor y se le indemnice en los perjuicios derivados de la infracción. En el artículo 983 nos dice: si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciere, se mandará a ejecutar a su costa. Esto mismo se observará si le hiciere contraviniendo al tenor de la obligación. Además, podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho. Un ejemplo de obligaciones de hacer sería el siguiente. En la obligación de no hacer. La obligación que resuelve en la de indemnizar perjuicios si no puedes hacerse lo hecho en contravención. No obstante, el silencio de la ley respecto de estas se las estima sometidas al igual impedimento que las de hacer. No cabe, pues, obtener el cumplimiento de una obligación de no hacer mediante violencia personal y que de tal manera
O sea, por ejemplo, no podría amordazar a quien está obligado a no divulgar secretos de una fábrica. La ejecución forzada o directa de la obligación está orientada a alcanzar la satisfacción del interés del acreedor a través de la realización compulsiva de la prestación debida. Un ejemplo claro de la obligación de no hacer sería el siguiente. José pertenece a la franquicia número 1, Nike, en donde se comprometió en un contrato a solamente utilizar la marca que lo patrocina y ninguna otra marca deportiva. Un ejemplo donde podemos ver la ejecución forzada de una obligación puede ser el ejemplo siguiente. Manuel trabaja en la construcción de una casa, en donde en el contrato de trabajo se establecen varias cláusulas importantes. Uno, debe estar terminada la obra en 30 días, es decir, un mes. Y número 2, los pagos se darán de manera quincenal, es decir, el día 15 y el día 30, una vez se culmine la obra. Una vez culminada la obra por Manuel, él se encuentra un tanto inconforme debido a que solamente se hace un solo pago y no el pago posterior, es decir, el pago final, que correspondía una vez se terminara la obra. Pasan los días, Manuel intenta comunicarse con la que lo contrató para trabajar y no responde las llamadas, no está en su casa cuando se va a buscar, y Manuel se encuentra un tanto molesto debido a esta situación. Ahora bien, Manuel va a los tribunales a exponer el caso y decir las cosas que se le han estado pasando. Ahora bien, una vez Manuel expone el caso, se contacta a la contratista para que rinda cuentas sobre el por qué no ha podido cancelar los pagos correspondientes que están establecidos en el contrato. Una vez se le cita, ella no sabe dar explicaciones, no tiene recursos, solamente tiene recibos de pago del primer periodo y no del segundo periodo quincenal. Y una vez estas medidas conocidas por el juez, el derecho de retención es aquel que asiste a un determinado sujeto para que pueda prorrogar la posesión sobre una cosa con finalidad de garantía. Es decir, que este es aquel que le permite a la empresa principal retener de los pagos que debe efectuar a los contratistas que no acrediten el cumplimiento íntegro de sus obligaciones laborales y previsionales, los montos por los cuales es responsable y pagar la subrogación al trabajador o institución previsional acreedora. El mismo derecho tienen los contratistas respecto de sus subcontratistas. Características del derecho de retención. 1. Accesoriedad. Esta depende de la existencia de una obligación principal, puesto que nace con la finalidad de dar seguridad al secreto, por lo que genera la extinción de retención junto con el fenecimiento de esta obligación principal. Pero el carácter de accesorio se define en el tanto. No podría concebirse la existencia del derecho de retención si una obligación de dar a la cual le sirva de garantía esto como defensa del retenedor para protegerse patrimonialmente, que lo originó a un tercero, por lo que no podría transmitir prescindiendo del crédito que garantiza. Es decir, que para cederse es preciso que se haga junto con el crédito y la posesión material del bien. Número 3. Indivisibilidad. La retención se ejerce sobre la totalidad de las cosas que se retienen o sobre la totalidad del bien, hasta que se cubra el crédito. Por lo tanto, se explica lo siguiente: las cosas retenidas y cada parte de ellas queda afectada al pago de todo el crédito y cada parte del mismo. Por lo tanto, el retenedor no estará obligado a devolver las cosas hasta que su crédito sea satisfecho. Número 4. Legalidad. El ejercicio del derecho de retención nace de la ley,
por lo que no están previstos expresamente los casos en los que se faculta o no su uso. Su regulación se puede encontrar en el Código Civil, Procesal Civil y Código de Comercio. Como siguiente punto tendremos la naturaleza jurídica del derecho de retención. 1. Derecho real. Esta es criticada porque el Código Civil no la enumera entre los derechos reales y tiene fundamento en un crédito. Derecho personal. Esta es criticada pues la accesoriedad transusta una relación de dependencia que no implica la identidad de la naturaleza de los derechos ligados por ella. Así, la prenda y la hipoteca son accesorios de los derechos de créditos. De la excepción procesal, esta es la más compatible. Quiere decir que el retenedor goza de una excepción dilatoria por la cual se resiste a ser desapoderado de la cosa que se le reclama hasta ser desinteresado. Elementos que configuran el derecho de retención. A. Tendencia de la cosa. Este es un requisito fundamental para el ejercicio del derecho de retención, que el acreedor tenga la cosa que se le reclama. Esto no es tan indispensable que sin él no podría existir tal derecho. La tendencia debe ser efectiva. No es suficiente la voluntad de tenerla. B. Conexidad. La conexidad puede darse cuando tanto la pretensión del deudor propietario como la del acreedor vaya sugerido de una misma relación jurídica. Por ejemplo, de un mismo contrato o cuando va habiendo nacido relaciones jurídicas diferentes. Por ejemplo, de diferentes contratos por su fin, por la intención de las partes o por la opinión del tráfico mercantil. Representen desde el punto de vista económico un todo. La existencia de un crédito. El crédito que el acreedor pretende cobrar debe ser cierto y exigible. Sobre la liquidez del crédito se dice que no es necesario para reconocer la facultad de retener, mas estando así la prueba de resistencia, por lo que puede ser determinable en el futuro. Así que si hubiera alguna duda sobre la existencia de las deudas, eso impediría la retención y mientras haya plazo para cumplir el acreedor, si lo que tiene es una expectativa del derecho. Tipos de derecho de retención. Bien, dentro de los tipos de derecho de retención encontramos los siguientes. Encontramos del mandatario, del depositario, del contratista y, por supuesto, el del usufructuario. A continuación vamos a mencionar y a la vez a definir cada una de estas figuras. Bien, el del mandatario. Se compromete a prestar a algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra persona. Con la amplitud de la definición contenida puede llevar a confundirnos en este tipo de contrato con cualquier otra de las cooperaciones por encargo o por cuenta ajena, por lo que se debe puntualizar en orden a su correcta distinción de otras figuras jurídicas, con el objeto de la estricta actuación jurídica, la verificación de los actos jurídicos por cuenta ajena como esencia del mandato, aunque no es necesario, repito, aunque no es necesario que los mismos alcancen la categoría de negocio jurídico. Esto se encuentra establecido en el artículo 1421. Como ejemplo, podemos darle el siguiente. Laura hace un pedido de comida por Apetito 24 y estos acuerdan que el pago se hace en efectivo una vez se haga la entrega. Cuando se hace la entrega, el pago no está completo. El personal puede retenerte el pedido hasta que se haga un pago completo. Del depositario. Bien, es aquí donde una de las partes, la cual sería el depositario, se compromete a conservar y devolver la cosa, la cual normalmente es mueble, que recibe de otra persona, la cual sería la figura del depositante. Siendo fuera de otras modalidades como depósito legal necesario, secuestro judicial, su forma de constitución ordinaria, la de libre acuerdo o pacto, en ese sentido por parte de los interesados, en cuanto a lo denominado depósito voluntario, que en un principio será gratuito, a salvo la posibilidad de pactar retribución. Esto se encuentra establecido en el artículo 1473.
Un ejemplo de este sería cuando Carla tiene pertenencias en un depósito nacional y ella procede a buscar algunas cosas que había guardado allí. La encargada no le permite ni guardar ni retirar. Esto es debido a que debe hacer el pago de la mensualidad atrasada y así poder volver a tener servicios disponibles por parte del mismo. Del contratista. Bien, es aquel negocio jurídico por el que una de las partes, los cuales serían los contratistas, se compromete a ejecutar una obra a favor de otra persona, la que haría en el papel de propietarios, a cambio de un precio cierto. Pues bien, por lo que ahora nos interesa reconocer a favor del contratista que hubiera ejecutado una obra sobre una cosa mueble, el derecho a retener la misma en prenda hasta que a éste se le pague lo pactado. Artículo 478. Un ejemplo clarísimo sería el siguiente. El mecánico de un auto realiza las reparaciones al auto de Manuel. El mismo procede a retirar el auto sin cancelar el pago de la reparación completa. El mecánico retiene entonces legítimamente la cosa mueble hasta que Manuel haga el pago de la reparación completa. Del usufructuario. Bien, el usufructo es auténtico derecho real, señores. El mismo permite a su titular usar y disfrutar los bienes propiedad de otra persona que únicamente conserva la titularidad o propiedad sobre los mismos, pero la misma estaría vacía de contenido, la nuda propiedad. Lo que nos explica esto es que sea el usufructuario el que asuma pagos inherentes a la propiedad, que vendrían a ser tributos y cargas, por ejemplo. Claro, además de lo general, obligación impuesta a todo el que tiene que restituir la cosa ajena que él mismo posee, de cuidar la misma como pues un buen padre cuida a sus hijos. Esto se encuentra en el artículo establecido 505. Un ejemplo en el que podemos utilizar y aplicar la misma sería cuando una persona alquila un bien mueble o vivienda. Efectos jurídicos del derecho de retención. Bien, es en ese derecho el cual, al ser ejercido correctamente, producirá efectos jurídicos entre las partes y frente a terceros, lo que daría entonces como resultado al surgimiento de derechos y obligaciones. Efectos entre las partes. Dentro de los efectos de las partes encontraremos dos situaciones, señores. Encontraremos las situaciones del acreedor y las situaciones, por otro lado, del deudor. Dentro de las situaciones del acreedor vamos a mencionar y a detallar a continuación las siguientes. Serían el derecho de detentación, el derecho de retener los frutos, el de obligación de conservar la cosa y el de restitución. El derecho de detentación. Bien, es en este derecho en el cual el retentor tiene la facultad de mantenerse en la posesión del bien hasta que se le cancele la totalidad de su crédito, el cual él mismo debe incluir los intereses y los gastos. Claro, además de que éste no está obligado a devolver la parte del bien si se diera un pago parcial de la deuda. Frente a la disposición contra su voluntad por el propietario o una tercera persona, en algunos ordenamientos, como lo es en el argentino, en este caso le conceden el reclamo de la restitución por las acciones concedidas al poseedor. Derecho de retener los frutos. Se manifiesta que el retenedor no está obligado a hacer producir el bien, pero si la cosa produce, puede retener por accesoriedad los frutos e imputarlos a la satisfacción de la deuda. Obligación de conservar la cosa. Es aquí donde el retenedor tiene la obligación de mantener la cosa con la diligencia de un buen padre de familia y debe devolverla en el mismo estado en que la misma se encontraba. Con respecto a la pérdida o al deterioro atribuible al acreedor, esto establece que se debe responder por cualquiera de ellos, no así por los daños causados por fuerza mayor o lo que sería el caso fortuito. Restitución. Bien, es aquí cuando el deudor ha cumplido con la prestación o cuando por cualquier motivo haya cesado el derecho de retención. Es deber del acreedor devolver el objeto retenido con sus accesorios o frutos. Es decir, que cuando uno de los requisitos necesarios para el ejercicio del derecho de retención se modifica, el ejercicio se convierte en detentación ilegítima, por lo que el ex retenedor debe devolver la cosa a su dueño. Situación del deudor.
Bien, dentro de esta, según lo establecido por autores, son 4 los derechos del deudor y 2 sus obligaciones, los cuales voy a mencionar a continuación. Como primer punto, tiene la facultad de comprobar que el derecho de retención sea ejercido conforme a la ley, sin abusos por parte del acreedor, como por ejemplo, que aquel utilice el bien cuando está prohibido hacerlo. Como punto 2, ante un uso indebido por parte del acreedor, tiene derecho al reintegro del bien. Como punto 3, en caso de extinción del derecho de retención, puede pedir la restitución de la cosa. Como punto 4, el deudor conserva la titularidad sobre el bien, por lo que puede enajenarlo siempre y cuando el comprador respete la retención. Como punto 5, no debe perturbar la retención del acreedor. Y como punto 6 y último, reintegrar al acreedor los gastos que haya realizado para la conservación del bien. Efectos frente a terceros. Dentro de este encontramos 2 figuras importantes. Encontramos acreedores quirografarios y por otro lado los acreedores privilegiados. Bien, los acreedores quirografarios. El derecho de retención no impide que otros acreedores embarguen el bien y se realice según el remate judicial correspondiente, siempre que el adquiriente cancele el crédito debido al retenedor. Bien, esto es según Louis Hasseran, la cancelación debe ser directamente o por depósito judicial y el excedente se distribuirá entre el resto de acreedores. Acreedores privilegiados. El derecho de retención prevalece sobre los acreedores con privilegio, inclusive el hipotecario, si se ejerce con anterioridad al nacimiento del crédito privilegiado, por lo que constituye una garantía al tenedor para ser pagado antes que otros acreedores. Pero, este es de cuidado, señores, escuchen muy bien. Pero, si los créditos privilegiados existen con anterioridad al derecho de retención, no es posible ejercitarlo. Extinción, suspensión del derecho de retención. El derecho de retención se extingue de la siguiente manera. A. Pago total de la deuda. Con la cancelación de la deuda se cumple con la obligación, por lo que consecuentemente se satisface el interés del retentor. Si el derecho principal se extingue, el derecho de retención también, pues es accesorio de este. B. Pérdida de la posesión. La retención se extingue si el tenedor pierde la posesión, ya sea voluntaria o involuntaria. En caso de que la entrega sea voluntaria, se produce la renuncia expresa del derecho de retención. C. Perecimiento del bien. Si el bien es destruido o perece, se extingue el derecho por falta de objeto, siendo indiferente. Si pareciere por caso fortuito o culpa de cualquiera de las partes, se establece que en caso de ser fortuito, el retentor no puede reclamar la situación por otro objeto, pero podrá cobrar posteriormente la obligación, ya que se extingue el derecho de retención, pero no el crédito. Y en caso de ser culposo, es responsable de la desaparición por la tendencia, lo que lo obliga a pagar al propietario los daños y perjuicios. D. Renuncia. El acreedor puede renunciar de forma expresa, devolviendo el objeto o tácita cuando entrega el bien antes de que la deuda sea cancelada. De modo que la renuncia de la retención no implica la renuncia del crédito. Puede haber renunciado anticipadamente el contrato, manifestando la intención de no ejercitarla en caso de incumplimiento. E. Cuando el acreedor pasa a ser dueño, si adquiere el dominio total por medio de cualquier título. Un ejemplo del derecho de retención, tenemos un caso bastante práctico donde Jorge envía su auto a un taller para hacerle reparaciones. Todas las mejoras al auto salen un total de $500. Ahora bien, Jorge solamente cancela la mitad de la deuda, quedando pendiente la otra mitad de la deuda. Pasan días, Jorge procede a retirar el auto sin haber cancelado la deuda en su totalidad.
El dueño del taller le dice que no puede retirar el auto ni llevárselo si no tiene la certificación de cancelación de deuda o un recibo en donde conste que la deuda está cancelada. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? Porque el retenedor tiene la facultad de retener la cosa hasta que se le cancele la obligación, que en este caso vendría siendo el pago del servicio.